En una era definida por dioses y héroes, en la polvorienta y mitológica Grecia, nació un hombre destinado a ser recordado a través de los siglos. Su nombre era Diceo, pero el mundo lo conocería como Odiseo, cuya astucia y fortaleza serían cantadas por poetas y temidas por sus enemigos. Hijo de la poderosa Ertes y la gentil Antic-Ya, Diceo era de linaje divino, descendiente de los dioses, forjado en la sabiduría y la bravura. Desde su infancia en la isla de Ítaca, se destacó no solo por su inteligencia, sino también por una insaciable curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Bajo la tutela del sabio centauro Quirón, aprendió no solo el arte de la guerra, sino también las ciencias, la medicina y la música, preparándose para los desafíos que enfrentaría más adelante. Las aventuras de Diceo comenzaron temprano, en una cacería que casi le cuesta la vida, pero que marcó su piel con una cicatriz, un recordatorio permanente de su mortalidad y fuerza. Su juventud fue una mezcla de aprendizaje y exploración, viajando por Grecia y conociendo a figuras que influirían profundamente en su destino. Entre ellas estaba Ifito, quien le regalaría el arco de Apolo, un artefacto de inmenso poder que se convertiría en su compañero constante. A medida que Diceo maduraba, su fama como príncipe de Ítaca crecía. Se enfrentó a desafíos que pondrían a prueba su ingenio y fortaleza, desde engañar al gigante Polifemo hasta navegar entre las seductoras sirenas. Pero su aventura más grande estaba aún por venir, una que lo alejaría de su hogar durante 20 años, una guerra que cambiaría el curso de la historia y un viaje de regreso a casa lleno de peligros y tentaciones. El rapto de la bella Helena por el príncipe troyano París llevaría a Diceo a las murallas de Troya, donde su ingenio daría nacimiento al famoso caballo de Troya, asegurando la caída de la ciudad. Sin embargo, sería su viaje de regreso a Ítaca el que lo probaría al máximo, enfrentándose a la ira de los dioses, a monstruos y hechiceras, a la tentación de la inmortalidad y al desafío de recuperar su reino y a su amada esposa Penélope. Cada paso de su viaje estaba lleno de peligros que requerían toda su astucia y fuerza para superar. Desde el encuentro con la ninfa Calipso, que lo retuvo durante años, hasta el enfrentamiento con el cíclope Polifemo, Diceo nunca dejó de luchar por volver a casa, por su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Finalmente, tras años de lucha y pérdida, Diceo regresa a Ítaca. Disfrazado, encuentra su palacio invadido por pretendientes que buscan la mano de su esposa. Con la ayuda de su hijo, desafía a los intrusos en una competencia de tiro con arco, revelando su identidad solo después de derrotarlos todos, recuperando su trono y su familia. La historia de Diceo es una de aventura, de lucha contra las probabilidades, de amor inquebrantable y de la búsqueda interminable del hogar. Es una historia que nos enseña sobre la resistencia del espíritu humano y la profundidad de nuestra búsqueda de conexión y propósito. Y así, la leyenda de Odiseo perdura, un eco de la antigüedad que sigue resonando en el corazón de la humanidad, recordándonos las grandes odiseas que todos enfrentamos en la búsqueda de nuestro propio lugar en el mundo. La victoria de Diceo sobre los pretendientes no marcó el final de sus desafíos, sino el comienzo de un reinado que buscaría sanar las heridas de Ítaca. La sangre derramada en su palacio había desatado tensiones largamente reprimidas en la isla, y ahora, como rey, Diceo enfrentaba la tarea no solo de gobernar, sino de reconciliar. En los años siguientes, dedicó su ingenio y esfuerzo no a guerras ni a conquistas, sino a la diplomacia y al fortalecimiento de su reino. Se esforzó por ser un líder que, a diferencia de la tempestuosa jornada que lo había devuelto a casa, gobernaba con equidad y buscaba la paz por encima de todo. Diceo, cuya vida había sido una sucesión de pruebas y separaciones, valoraba por encima de todo la familia que había luchado tanto por reunir. Penélope, que había esperado contra toda esperanza, se convirtió no solo en su reina, sino en el símbolo de la fidelidad y resistencia de Ítaca. Juntos,
Trabajaron para asegurar que su isla fuera un lugar de prosperidad y seguridad, un faro para aquellos que buscaban refugio o guía. Telémaco, formado bajo la sombra de la ausencia de su padre y su posterior regreso, creció para ser un líder en su propio derecho, imbuido de las lecciones de astucia y coraje de Diceo, pero también de compasión y sabiduría, quizás influenciado por las pruebas que su madre había soportado. La paz en Ítaca, sin embargo, era frágil. Los ecos de las viejas disputas y los linajes de los pretendientes caídos amenazaban con desgarrar la isla. Fue entonces cuando Diceo, el eterno estratega, ideó su último gran plan, un consejo que reuniría a todas las facciones de Ítaca, destinado a tejer un nuevo tejido social que pudiera soportar las tensiones del pasado. Con la ayuda de Atenea, cuya sabiduría lo había guiado a través de tantas pruebas, estableció leyes y compromisos que asegurarían la justicia y la equidad para todos en Ítaca. Diceo, el hombre que había enfrentado a dioses y monstruos, que había navegado por mares desconocidos y superado innumerables pruebas, encontró finalmente su mayor desafío en el arte de la paz. Su legado, tejido en la historia de Ítaca, sería el de un héroe cuya mayor victoria no fue en el campo de batalla, sino en el corazón de su gente. La historia de Diceo, llena de aventuras y desventuras, de pérdida y redención, nos recuerda que la verdadera odisea es la vida misma, que cada prueba, cada separación y cada regreso es parte del viaje ineludible hacia la comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Y así, la leyenda de Diceo continúa no solo como un relato de hazañas heroicas y desafíos sobrenaturales, sino como una invitación a cada uno de nosotros a enfrentar nuestras propias odiseas con coraje, astucia y sobre todo esperanza. En el crepúsculo de su vida, Diceo miraba hacia el mar, el eterno mar que había sido tanto su adversario como su camino a casa. Sabía que Ítaca, bajo su guía y la de Penélope, prosperaría. Su viaje había terminado, pero su historia, tejida en el tapestri de la mitología griega, sería contada y recontada, una fuente eterna de inspiración y asombro. Así termina la Odisea de Diceo, no con el final de un hombre, sino con el legado inmortal de un héroe cuya historia trasciende el tiempo.